Muchas gracias a todos por venir y bienvenidos a este After Work sobre gestión de proyectos de carácter introductorio, al que he titulado ¿Cómo evitar Houston tenemos un problema? Una cosa, podéis ver todos la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, genial. Y nada, si os parece, las preguntas las dejamos para el final, ¿vale? Cuando haya acabado todo y así lo hacemos de forma ordenada. Vale, pues lo primero de todo, me presento. Me llamo Sara Cruz, aquí tenéis una foto mía y mi perfil de LinkedIn y el email de Babel por si luego me queréis contactar. Y nada, pues yo estudié Ingeniería Civil en Santander porque soy de allí y luego he hecho un MBA y un máster en Project Management. Además tengo el curso de gestión de proyectos Prince2 Foundation y nada más acabar la carrera me vine aquí a Madrid, que es donde estoy ahora mismo, y llevo pues unos 3 años en los que he estado siempre trabajando. Empecé en la PMO de Seguros Ocaso, PMO Project Management Office, Oficina de Gestión de Proyectos en español. Lo que hacíamos era llevar los proyectos del plan estratégico de la División de Sistemas de la Información. Después me cambié a una startup y ahí lo que hacían era desarrollar software para instituciones financieras. Entonces estaba de Project Manager y los proyectos en los que yo estaba involucrada lo que hacíamos era tratar de conciliar, ¿no? De machear lo que el trader imputaba con lo que realmente les llegaba al departamento de contabilidad. Y pues desde hace ya más o menos un año estoy en Babel para el cliente ING España. Al principio he estado en el departamento de portfolio y allí lo que hacíamos era tratar de alinear los objetivos que se marcaban desde Holanda con las necesidades locales y también pues establecer un reporting consolidado para que pudiera habilitar la toma de decisiones, apoyar a los project managers con las herramientas de gestión de proyectos, etcétera, etcétera. Y desde junio estoy en la CEO Office, también en ING, en la que hago también reportes, pero ya más centrados en el área de IT. Y ya pues nos centramos en el afterwork de hoy. He tratado de ir de menos a más, es decir, la unidad más pequeña que vamos a ver hoy es el proyecto. Después veremos cuál es la disciplina que estudia los proyectos, el Project Management, que trata de controlar cuál es el papel del Project Manager dentro del proyecto y ya por último, ¿qué sería el Project Manager, el Project Management dentro de la empresa? ¿Dónde lo podríamos enfocar? También veremos diferentes metodologías que existen de Project Management y como no, en esta rama también existen certificaciones y os hablaré de las dos más famosas, de PMP y Prince2. Vale, pues lo primero, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una organización temporal que se crea con el propósito de entregar uno o más productos comerciales según un business case convenido. Vale, primera pregunta que me podéis hacer, ¿qué es un business case? Pues un business case es un estudio de viabilidad, un estudio de rentabilidad. Lo que tratamos de ver es si realmente el proyecto va a ser rentable para la compañía. Además, y esto ya depende de la organización, puede incluir que esté alineado con los objetivos, que cumplan las necesidades de los usuarios y un largo etcétera. Pero con esta definición de proyecto, alguno podría tener la duda de, yo al final en mi trabajo, ¿no? Cuando me mandan a hacer algo, evidentemente me ponen un deadline, o sea que también es algo temporal. Y oye, pues más o menos sí que puedo contribuir, pongo mi granito de arena a hacer algún producto comercial. Y pues los requisitos, el business case, nadie me lo dice, nadie me lo deja por escrito, pero yo lo podría intuir. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un proyecto y un business as usual, nuestro trabajo habitual? Pues son estas 5 diferencias. La primera es que el proyecto introduce cambios dentro de la organización y lo puede introducir de 2 maneras. Puede ser ya bien porque se cambie la forma en la que venimos haciendo las cosas o porque empecemos a hacer cosas nuevas. Además, como ya os comentaba en la definición, tiene un carácter temporal, es decir, tiene un inicio y un fin marcado. Además, es algo interfuncional, es decir, que afecta a más de un departamento, a más de un área dentro de la organización. Y tiene un carácter único, porque si no estaríamos retrabajando. A nadie se le ocurre ponerse a hacer 5 aplicaciones a la vez, si en el caso de que queramos hacer una aplicación, sino que
tendríamos un único proyecto que realiza algo nuevo, algo novedoso. Y unido a todas estas características anteriores, todos los proyectos introducen un mayor o menor grado de incertidumbre dentro de la organización. Y bueno, ahora que ya hemos visto la definición de proyecto, este sería el ciclo de vida habitual, ¿no?, de un proyecto. Pues sería el inicio, planificación, luego a la vez se realizaría la ejecución y seguimiento y control, y por último el cierre del proyecto. En el inicio del proyecto es donde definimos el documento que veíamos en la descripción del proyecto, el business case, ¿no? Entonces vemos pues la viabilidad del proyecto, el alcance, empezamos a ver qué personas van a formar parte del equipo, etcétera, etcétera. Esto depende de la metodología que estemos llevando y depende de la organización, pues se pedirán un mayor o menor número de documentación. Después, en la fase de planificación, volvemos a darle una vuelta, por así decirlo, a la fase de inicio del proyecto, dejamos todo cerrado y recogemos las necesidades de todos estos requisitos que hemos encontrado, ¿no? Y entonces, pues para empezar, acabamos de definir el business case, hacemos un plan de comunicación, un plan de gestión, una gestión de la calidad, de los riesgos, plan de aceptación, etcétera, etcétera. Una vez hayamos acabado esta fase, ahora ya simplemente nos quedaría, ejecutar el proyecto, que es la fase en la que todos pensamos cuando pensamos en un proyecto. Es decir, pues ¿no? Llegamos a un sitio y ya te dicen, mira, pues tú vas a hacer esta labor, tienes que hacer esto, el deadline es no sé cuándo, pues es esa fase, la fase de ejecución, que se realiza a la vez, o bueno, en paralelo, con la fase de seguimiento y control. Y esto es para ver que realmente lo que estamos ejecutando, lo que estamos haciendo, está alineado con lo que dijimos que vamos a hacer. Entonces, para ello se crean un conjunto de indicadores y en el caso de que nos estemos desviando, pues habría un plan de contingencia para volvernos a reubicar dentro del deadline establecido. ¿Vale? Por último, una vez hemos acabado el proyecto, lo que debemos hacer es un cierre organizado del mismo. Entonces, pues realizamos un conjunto de actividades entre las que estaría lo primero, la evaluación de cierre de la evaluación del proyecto, es decir, ver si aquello que prometimos en el business case, esa rentabilidad prometida, realmente se está cumpliendo. Y bueno, y un conjunto de actividades también como podría ser la transmisión de conocimiento, las lecciones aprendidas. Esto serviría ya no tanto a nosotros, sino a futuro a otros proyectos o a otras personas dentro de la organización para que no tengan los problemas que hemos tenido nosotros durante el proyecto. Vale, pues llevamos más o menos unos 10 minutos. Entiendo que me habéis estado escuchando, entonces habréis visto que la definición de un proyecto, los cambios que introduce en la organización, pero alguno ya podría pensar, pues no es tan difícil, ¿no?, hacer un proyecto, porque pues sí, hay cambio, hay riesgos, pero en realidad si haces muy bien la fase de inicio y la fase de planificación, ¿no?, y a esto le sumamos que estamos haciendo un seguimiento y control, al minuto de lo que está pasando en el proyecto, pues malo será que pase algo que lo retrase, ¿no? Bueno, pues ya os avanzo que la vida es muy dura, los problemas existen de todos los colores y de todos los tipos, y entonces, os he traído 3 ejemplos de 3 obras de ingeniería civil para que veamos qué es lo que puede pasar. El primero de ellos es la Ópera de Sydney. Este maravilloso edificio se construyó con un sobrecoste de $100 millones australianos y 10 años de retraso. La verdad que es muchísimo sobrecoste, pero claro, sobrecoste, recuerdo que no es cuánto costó la obra, es cuánto de más costó la obra. Estaba estimada en unos $7 millones australianos y acabaron siendo 107. Y además 10 años de retraso, que evidentemente es una barbaridad. Pero os pongo un poco en contexto. En este caso lo que pasó fue que el gobierno de Sydney, cuando lanzó la licitación de esta obra, el único requisito que pidió fue un boceto arquitectónico de lo que se iba a construir. Y el arquitecto danés que ganó el concurso fue lo único que entregó, lo único que le pedían. Vale, pues cuando ganó el concurso y contrató a una consultoría de ingeniería para que calculara el edificio,
la obra se dieron cuenta de que era una obra imposible de construir, perdonad, porque, bueno, pues porque estaba mal diseñada. Entonces tuvieron que empezar a diseñarla de nuevo. ¿Qué pasó? Que cuando debían de empezar las obras, empezar ya la construcción, no se podía porque se estaba rediseñando. Entonces hubo muchas presiones y empezaron a construir antes de que se hubiera cerrado ese detalle técnico. Bueno, pues aquello degeneró en, pues lo que os digo, ¿no? Un sobrecoste de $100 millones, 10 años de retraso. El arquitecto danés renunció a esta obra y, bueno, el gobierno australiano tuvo que poner a otros 3 arquitectos para acabarlo. Y, bueno, esto ya a modo de cotilla os cuento que dicen las malas lenguas que solo uno de ellos fue el que realmente trabajó. Los otros 2, pues nada, vivieron de las rentas de haber podido trabajar en esta obra tan singular. El siguiente ejemplo que os traigo es el Eurotúnel. Es el túnel que cruza el Canal de la Mancha, que une Francia con el Reino Unido. Y esta obra presentó un sobrecoste de 10.500 millones de euros y también un año de retraso. Bueno, aquí lo que ocurrió fue que empezaron a construir por los 2 lados a la vez, de Francia y el Reino Unido, se iban a encontrar en un punto intermedio. Y por el lado del Reino Unido el terreno era poroso y entró agua, entonces esto retrasó mucho las obras y, bueno, pues fue una de las razones, ¿no?, por las cuales llegamos a este sobrecoste y a este año de retraso. Y ya el último ejemplo, y para dejaros buen sabor de boca, pues es el Empire State Building, este rascacielos de la ciudad de Nueva York de 1930. Durante 40 años fue el edificio más alto del mundo. Y se construyó antes de tiempo y por debajo de los costes estipulados. Bueno, ya solo como comentario, esto lo consiguieron solapando holguras no productivas durante la construcción. Pero bueno. Vale, entonces, ahora que ya hemos visto qué es un proyecto, pues ¿qué es el Project Management? ¿Qué es esta...? Sara, disculpa un segundo. Sí. ¿Puedes ocultar la barra que aparece de Meet abajo en la diapositiva? ¿Esto? Eso, sí. Sí, perdón. ¿Ahora? Sí, gracias. Vale, genial. Entonces, ¿qué es el Project Management? Pues es una disciplina que estudia el planeamiento, la organización, la motivación, control de los recursos, con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos que nos hayamos propuesto. Perfecto. Lo único que, bueno, por suerte o por desgracia, el Project Management es una disciplina muy nueva. Entonces, la primera referencia que tenemos a lo largo de la historia del Project Management es 1917, para que veáis, con el diagrama de Gantt, que sería la imagen que os traigo a continuación. Entonces, el diagrama de Gantt está dividido en 2 partes. La parte de la izquierda simplemente es una columna donde se listan todas las actividades que se van a hacer a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y en la parte derecha tiene un orden temporal, va de la semana 0 de inicio de proyecto a la semana X donde acabemos. Y entonces aquí se van pintando el inicio y el fin de todas las actividades que vayamos a hacer. Una vez lo hayamos hecho, podemos representar las dependencias que existen entre ellas, que en este caso serían estas líneas, estas flechas rojas que vemos. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, pues la actividad A y B deben de comenzar en el mismo momento. Y la actividad C y la E no pueden empezar hasta que no haya acabado la B. Y además la C y la D deben de finalizar a la vez. ¿Vale? Dentro de este organigrama también tenemos una línea vertical que representa la semana en la que estemos, ¿no? el tiempo. Entonces, si miramos hacia la izquierda de la línea vertical, podremos ver retrospectiva, ¿no?, qué es lo que hemos hecho, cuál es el retraso que llevamos acumulado. Y si miramos de esa línea vertical hacia la derecha, vemos el futuro, qué es lo que nos queda por hacer dentro del proyecto. Como os decía, esta es la primera referencia que encontramos en la historia. La segunda sería 1950 con el diagrama de PERT, que es la imagen que os enseño a continuación. Entonces, el diagrama de PERT es muy importante porque de una forma muy clara te deja ver el conjunto de actividades que se tienen que hacer dentro de un proyecto y las dependencias que existen entre ellos. Además, es muy interesante porque gracias al diagrama de PERT podemos calcular el camino crítico, que es el conjunto de actividades que si en alguna de ellas existe retraso, eso infiere automáticamente en un retraso de todo el proyecto.
Entonces, siguiendo la imagen que estáis viendo, pues tendríamos 8 actividades. De la primera actividad salen 3 flechas, eso quiere decir que salen 3 outputs que luego serán inputs de alguna otra actividad. Y entonces, por ejemplo, para hacer la actividad número 6 vamos a necesitar outputs de la 1 y de la 2 y de la 3. Lo que pasa es que los de la 2 y de la 3 los vamos a trabajar de alguna manera convirtiéndose en 4, 5 y 7. Y una vez tengamos todos esos outputs ya podremos realizar esa actividad. Vale. Luego la historia un poco del Project Management lo retomaré con las metodologías, pero bueno, para que tuviéramos así al menos como dos referencias. Vale, pues ¿qué controla el Project Management? ¿Qué tratamos de medir? Pues mira, esto al final, dependiendo de cada metodología, de cada organización, de cada persona, se miden unas cosas u otras. El abanico es muy amplio, como os podéis imaginar, porque el conjunto de cosas que pueden ir mal son infinitas. Pero bueno, sí que es verdad que habitualmente, ¿no?, se suelen medir estas 3, que son el coste, los plazos y la calidad. Si entregamos un proyecto dentro de costes, dentro de plazos y con la calidad requerida, se suele decir que el proyecto ha sido un éxito. Aunque, bueno, por ejemplo, yo tenía un jefe que decía, la única forma de saber si un proyecto ha tenido éxito o no es que el cliente te vuelva a llamar. Ese es el verdadero medidor, no pues la calidad, los plazos y el coste, pero bueno, que es simplemente de a modo de comentario. Entonces, lo primero y lo que más se suele medir, evidentemente, el coste, porque todos queremos que nuestro proyecto tenga beneficios y salga rentable para la compañía. Por lo tanto, es muy importante medirlo. También, pues evidentemente muy relacionado con los costes, los plazos. Queremos que nuestro proyecto no se vaya de plazos por razones obvias y bueno, pues también porque posiblemente si tardamos mucho en entregar nuestro proyecto, cuando ya lo vayamos a entregar, igual ya no tiene sentido, es una tecnología que está desfasada, que hay que volver a actualizar y deja de tener funcionalidad. Es importante que el proyecto se entregue con la calidad propia. Aquí en cuanto a calidad, no me estoy refiriendo a que el proyecto cumpla la normativa ISO 14001 o la ISO 9001, sino que hablamos de que el proyecto cumpla aquellos criterios de aceptación que el usuario o que el cliente final nos puso al principio del proyecto. A esto es a lo que hacemos referencia y lo que tratamos de medir. El alcance, pues es un aspecto muy importante. Esto es el caballo de Troya, es la principal razón por la cual los proyectos se retrasan. Y es porque en cuanto llegamos al pequeño detalle, ¿no?, de qué es lo que hace nuestro proyecto, qué es lo que sí, qué es lo que no, aquí es donde empiezan los problemas, porque suele haber muchos problemas para cerrar los requisitos. Y entonces, cuando empezamos a trabajar y empezamos a encontrarnos muchos problemas, algunos los empezamos a asumir, otros no, empiezan las discusiones, empezamos a replanificar cambios de alcance y bueno, esto degenera en que el proyecto se nos pueda ir un poco de las manos. Riesgos. Es un aspecto muy importante a medir dentro de los proyectos y dentro de la organización. Para empezar, hay 2 tipos de riesgos. Los hay positivos, que serían considerados oportunidades, porque un riesgo es aquel problema que todavía no se ha materializado. Entonces, como os decía, los puede haber positivos o los puede haber negativos, aquellos que vayan a impactar de forma negativa a la organización. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues se suelen listar todos los todos los riesgos que vayamos a tener, se clasifican en función de su probabilidad y de su impacto y después se representan en una matriz que os enseñaré a continuación. Entonces, os he traído esta imagen para que veamos los tipos de riesgos que podemos tener porque me parece bastante ilustrativa. Entonces, el primer riesgo, como os decía, se clasifican por probabilidad y por impacto. Probabilidad de 0 a 100, que cuánto de probable es que este riesgo se convierta en un problema. Impacto, pues de 0 a 10, de 0 a 5, 0 a 100, la escala que le queramos poner, cuánto va a impactar a mi departamento, cuánto va a impactar al proyecto, cuánto va a impactar a la organización, también como lo queramos medir. Entonces, primer tipo de riesgo, tiene una probabilidad muy alta y un impacto muy bajo.
¿A qué lo podríamos asemejar? Pues como representa la imagen esta, pues vamos andando por la calle y tenemos un charco muy grande, muy grande, muy grande, pero poco hondo. Entonces nos lo podemos plantear, ¿no? Decimos, pues ¿qué hacemos? ¿Lo cruzamos? ¿No lo cruzamos? Pues hombre, si lo cruzamos, ¿qué pasa? Pues que la probabilidad de mojar, o sea, al final es muy grande la probabilidad de que nos lo encontremos, porque lo tendríamos que rodear, ¿no? Y tendríamos que ir por otro camino para no encontrárnoslo. Pero ¿cuál es el impacto real si lo cruzamos? Pues nada, porque el agua es muy poco hondo, entonces igual ni siquiera nos mojamos los zapatos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos podríamos arriesgar. Otro tipo de riesgo, pues aquel que tiene probabilidad baja e impacto bajo. Este sería, pues por ejemplo, vamos andando por la calle y nos encontramos pues que hay un agujero en la acera, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, sin pensarlo, pues nada, cruzamos y ya está, no nos hemos ni enterado de este riesgo. El siguiente, probabilidad baja y el impacto es muy alto. Es alto. Aquí ya nos lo empezamos a pensar. ¿Por qué? Porque, bueno, la probabilidad de que nos caigamos, ¿no? es baja. Si estiramos, o sea, si saltamos un poquito no pasaría nada. Pero es que como saltemos mal y nos caigamos, el impacto va a ser grande. Entonces ya la cosa cambia. Siguiente tipo de riesgo. Este es el típico riesgo marronón de viernes a las 3 de la tarde. Vamos, que estamos en hora justa para que nos llegue. Alta probabilidad, alto impacto para la compañía. Entonces aquí directamente no haríamos nada. O sea, bueno, no es que no hagamos nada. Es que nos paramos y empezamos a pensar en un plan de contingencia porque es bastante crítico. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez ya os digo, lo tenemos clasificado, lo siguiente que podríamos hacer sería representarlo en esta matriz de riesgos, en los que tenemos en un eje el impacto y en el otro la probabilidad. Y entonces así ya tendríamos listados los riesgos en función de si son altos, moderados y bajos, y podríamos hacer un seguimiento mucho más fácil de los mismos. Vale, y el último aspecto a medir son los beneficios dentro del proyecto. Evidentemente es muy importante que el proyecto nos vaya a reportar beneficios a nuestro departamento, a nuestra organización, lo que sea. Y bueno, como comentario, en la certificación que yo tengo de Prince2, uno de los principales pilares en los que se basa es en revisar continuamente el business case. ¿Para qué? Porque la finalidad del proyecto es que te dé rentabilidad. Y si no te la da, y esto lo revisamos, como ya os digo, continuamente, lo mejor sería abandonar el mismo, independientemente de que ya nos quede poco para acabarlo o hayamos invertido mucho dinero. Prince2 dice que es mucho mejor abandonar el proyecto en el momento en el que nos deja de dar beneficios o en el que los futuros beneficios ya no se van a ver pisados, ¿no? por a los altos costes del proyecto, que seguir avanzando y esperar a que hayamos acabado para revisar esa rentabilidad. Vale, pues el siguiente punto es ¿qué hace un project manager? ¿Cuál sería el rol dentro de un proyecto? Pues las principales tareas del project manager son planificar, delegar, monitorizar y controlar. Es decir, pues planificar todas las tareas que se tienen que hacer, delegar en aquellas personas de su equipo técnicas capaces de desempeñar las tareas con total precisión. Monitorizar que estas tareas se están realizando bien y una vez estén entregadas, controlar que la calidad de las tareas es aquella que dijimos que prometimos, ¿no? al cliente o al usuario. Entonces, bueno, como os podéis imaginar, estas tareas están muy relacionadas con estar continuamente hablando con otras personas, comunicando, transmitiendo. Por lo tanto, tenemos que tener un conjunto de soft skills que, bueno, tienden a infinito. Pero bueno, yo aquí os he puesto las 10 que considero yo que son las más relevantes. Entonces, la primera de ellas sería tener visión. Un project manager es muy importante que sepa a dónde vamos, que sepa transmitir esa visión a otros, que tenga espíritu de cambio. Además, tiene que ser un buen comunicador. Como ya os he introducido antes, más o menos se estima que el 70% de un project manager lo dedica a comunicar, pues a comunicar objetivos, a gestionar expectativas, a dar y recibir buen feedback. Además, tiene que ser íntegro, porque tiene que representar los valores de la empresa y
y del equipo, tiene que ser honesto, tiene que dar ejemplo con su comportamiento, tiene que ser un líder, tiene que tener muy claros los objetivos y saber transmitirlos de manera entusiasta al resto del equipo para que les sigan. Tiene que ser una persona que sea capaz de tomar muy buenas decisiones, sea rápido tomándolas, que tenga buen criterio. Tiene que ser una persona capaz de delegar las tareas, ¿no? Tiene que conocer muy bien los skills de todos los miembros de su equipo para que cuando le aterrice una tarea sepa perfectamente a qué miembro de su equipo de trabajo poder mandárselo, porque lo va a realizar y lo va a hacer, o sea, de la manera más correcta y eficiente posible. Tiene que poder confiar en ellos. Además, tiene que ser una persona muy organizada, tiene que ser capaz de ver la foto grande, pero tampoco le debe de costar ir al detalle más ínfimo para priorizar cualquier aspecto del proyecto. Además, tiene que ser una persona que tiene que tener mucho conocimiento. Y este conocimiento puede ser conocimiento de la industria, conocimiento técnico, conocimiento económico, conocimiento de materia legal. Además, tiene que ser un buen resolvedor de problemas, ¿no? Tiene que ser aquella persona a la que acudamos buscando consejo en momentos de gran dificultad. Y además, tiene que ser colaborativo, tiene que ser una persona que sea capaz de dar a su equipo todas las herramientas necesarias para que sean capaces de trabajar y estén felices y contentos de formar parte de su equipo, ¿no? Tiene que ser buena persona. Entonces, vale. Ahora, ¿cuál es el rol del Project Management dentro de la empresa, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar dentro de la organización? Porque hasta ahora nos hemos centrado siempre en el proyecto, pues el ciclo de vida, el Project Manager que trabaja dentro de un proyecto, qué medimos del proyecto, pero dentro de la empresa, ¿dónde lo podríamos enfocar? Pues mira, para ello os he dibujado esta pirámide en el que el pico de la misma se encuentra la estrategia, ¿no? Que es al final lo más básico de la compañía, pues quiénes somos y a dónde vamos, es lo que suele tratar de contestar la estrategia. Esto se aterriza o se suele aterrizar en el departamento de portfolio, que aquí lo que hacemos es ver si lo que hemos dicho, ¿no? Que en lo que nos íbamos a convertir esos objetivos estratégicos, si realmente los estamos ejecutando, porque la forma de ejecutar la estrategia es a través de los proyectos. Entonces el departamento de portfolio lo que suele hacer es tener un conjunto de indicadores, de medidores para saber si estamos alineados. Por debajo de portfolio estarían los programas, que programas simplemente es una forma de organizar proyectos. Pues, por ejemplo, proyectos que tengan todos una base regulatoria, que vengan porque nos lo esté imponiendo una entidad regulatoria, pues estarían dentro de, por ejemplo, ¿no?, el programa regulatorio. Proyectos que sirvan para mejorar el negocio, pues estarían dentro del tipo negocio, y así con todo. Los programas no tienen por qué existir, porque si hay pocos proyectos o los tenemos organizados de otra manera, no tendría por qué. ¿Vale? Os he traído un ejemplo de un OKR para que veamos un poco cómo pasar de un proyecto a la estrategia. Porque al final lo que hacemos en la estrategia sería la parte del objetivo. Por ejemplo, ¿no? Pues queremos mejorar el Customer Experience, queremos mejorar la experiencia de usuario. Vale, pero ¿y esto cómo lo hacemos? Pues para ello, en algunos sitios, ¿no?, lo que suelen hacer es utilizar OKRs, que es primero que elegimos el objetivo y después colocamos un conjunto de Key Results que ya pueden ser directamente un proyecto o son un conjunto de proyectos que ayudan a mejorar esos valores, porque si os fijáis, todos se pueden medir. Entonces, para el ejemplo que os traigo, que queremos mejorar la experiencia de usuario, vale, pues el primer medidor que vamos a utilizar es mejorar en la NPS de X a Y, es decir, Net Promoter Score. Net Promoter Score es el ratio, ¿no?, en el que un comprador nos recomienda a otras personas, a otros amigos. Entonces, lo que os digo, ese Key Results de mejorar el NPS se podría hacer con un proyecto o varios que colaboran a mejorar ese indicador.
Lo mismo con aumentar el ratio de recompra, pues el número de personas, de clientes que nos han comprado y nos vuelven a comprar. Y el último sería mantener el coste de compra por debajo de I, porque bueno, evidentemente está muy bien que cada vez nos compre más gente y nos hablen bien a sus amigos, pero también es importante que nosotros sigamos teniendo beneficios de esa compra, porque si cada vez nos cuesta más, ¿no? Pues también podemos tener un problema. Entonces, bueno, ese sería un key result que podríamos utilizar. Vale, metodologías de Project Management. Pues aquí históricamente ha habido dos, que son la metodología Waterfall, que es de la que os voy a hablar ahora, y las metodologías Agile. Dentro de las metodologías Waterfall utilizan herramientas como os he mencionado antes, el diagrama de Gantt, el diagrama de PERT, y bueno, Waterfall viene del inglés que significa cascada, y esta metodología lo que trata es hacer de proyectos proyectos en los que las actividades no empezamos la siguiente hasta que no hayamos acabado la anterior, ¿no? Iríamos paso a paso. ¿Cuál es el típico ejemplo de un proyecto que sigue esta metodología? Pues los proyectos de ingeniería civil, ¿no? O sea, la construcción de una casa, por ejemplo. Porque todos cuando nos compramos una casa, ¿no? Pues esperamos que primero nos hagan la cimentación, después los pilares y por último el tejado. Y lo queremos en ese orden, evidentemente. Pues este sería un proyecto llevado con esta metodología. ¿Cuál es el problema que nos empezaron a encontrar las personas siguiendo los proyectos de esta forma? Pues que, claro, para determinadas ramas, ¿no? Tiene mucha lógica y está muy bien hecho, pero, por ejemplo, en el desarrollo de software se dieron cuenta de que los proyectos se dilataban mucho en el tiempo porque los clientes no eran técnicos, entonces ellos conocen el problema que tienen, pero no saben la forma de solucionarlo, no saben lo que necesitan, por así decirlo. Entonces, lo que os digo, ¿no? Los proyectos se retrasaban mucho, los proyectos se entregaban y el cliente no usaba esas soluciones porque no las entendía, no las compartía. Y entonces, en 1990, un conjunto de project managers escribió lo que es el manifiesto Agile. Y en este manifiesto Agile son un conjunto de puntos porque ellos se reivindicaron frente a la forma que tenían de gestionar los proyectos hasta el momento, que era la metodología Waterfall, y dijeron, ¿no?, un conjunto de claves, un conjunto de formas de trabajar para que los proyectos tuvieran éxito, que son los que os comento a continuación. Entonces, lo primero era la satisfacción del cliente, es decir, poner al cliente en el foco del proyecto, que fuera lo más importante. Lo primero, lo único casi en lo que vamos a pensar es en hacer algo que al cliente le sirva y al cliente le gusta. Además, bienvenidos los nuevos requisitos. Ellos no tienen ningún problema en que se vaya cambiando los requerimientos. ¿Por qué? Porque lo que tratan de hacer son equipos de trabajo muy cambiantes, muy adaptativos. Entonces, por ello, agradecen, en cierto modo, que los requisitos se vayan cambiando, porque eso quiere decir que nos estamos adecuando cada vez más a lo que el cliente busca. Además quieren hacer entregas por semanas, entregas pues eso, cada 15 días suele ser, ¿vale? Para que el cliente, lo que os digo, pueda ver cada poco tiempo si lo que le estamos entregando le está gustando o no. Tenemos un feedback continuo del mismo. Además, de esta forma podemos medir el trabajo, ya que una vez hayamos realizado varias entregas, y sabiendo el volumen de trabajo que hemos entregado, somos capaces de predecir cuánto volumen de trabajo podremos entregar a futuro. También se cree en un desarrollo sostenible, es decir, que esto no es trabajar por trabajar, sino que estamos yendo en una dirección y es en la de pues, satisfacer al cliente, entregas continuas y demás. También creen en el trabajo cercano, y esto es decir, que ya nos olvidamos de las mesas, de las jerarquías, sino que creamos un equipo de trabajo en el que todos somos iguales y nos ponemos a trabajar para conseguir acabar este proyecto, ¿no?, en tiempo y forma. Y muy ligado con este punto estaría el siguiente, que es conversaciones cara a cara. También nos olvidamos de los emails bomba a última hora, sino que la mayoría de las reuniones las vamos a hacer cara a cara. Y tampoco vamos a estar haciendo tareas administrativas de
actas y dejarlo todo por escrito, sino que nuestro foco, ¿no? Nuestros esfuerzos están en realizar el proyecto, no en estar reportando continuamente cómo está el proyecto. También creen en la motivación y en la confianza, en que los equipos tienen que estar motivados para realizar el trabajo y es necesario que se confíe en ellos. También en que haya una excelencia técnica y un buen diseño. Es decir, que estas entregas por semanas no nos hagan entregar cualquier cosa, sino que lo que entreguemos, aun siendo poco, esté muy bien hecho. Otro principio es el de la simplicidad, es decir, que las tareas que se tengan que hacer dentro del equipo sean lo suficientemente simples como para ser entendidas por todos y si no, se dividirán tantas veces sea como necesarias hasta que pues tengan esta simplicidad requerida. Los equipos tienen que ser autogestionables, es decir, tienen que ser independientes dentro de lo que se pueda. El Manifiesto Agile cree que las burocracias retrasan mucho las entregas de los proyectos. Y ya por último, creen, ¿no?, que los equipos deben de ser adaptables a las circunstancias cambiantes, por lo que os decía, pues porque se cambian los requisitos, porque en un momento puntual, ¿no?, se necesite más tester, pues el equipo aumenta y hay más personas, luego se necesitan menos, pues bueno, pues salen del equipo, no hay ningún problema. Son metodologías mucho más cambiantes. Y bueno, para entender un poco la diferencia entre estas dos metodologías, os he traído esta imagen. Entonces, en el primero, ¿no?, en la metodología Waterfall, lo que queremos es un coche, pero vamos a ir porque queremos movernos, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, primero hago una rueda, luego hago dos, luego creo el chasis y luego ya pues pongo las ventanas, ¿no?, los retrovisores y tal, y ya pues llego al coche. Sin embargo, en la metodología Agile, como yo lo que quiero hacer es moverme, pues lo primero que hago pues es un skate, ¿no?, una forma rápida de moverme. Pero bueno, luego veo que es que estoy más cómodo, ¿no?, si puedo apoyar las manos. Entonces, bueno, pues lo cambiamos a un patinete. Luego, pues que quiero ir más rápido, pues una bicicleta. Más rápido aún, una moto. Que, pues yo qué sé, no me quiero mojar, pues un coche. Entonces, aunque parezca que la metodología Waterfall, bueno, vamos más claro, ¿no?, porque siempre estamos yendo a ese foco final, ¿no?, a ese objetivo, es verdad que hasta el final no nos hemos podido mover. No somos capaces de movernos. Y en cambio en la metodología Agile, aunque igual los requerimientos no estuvieran así muy claros, ¿no?, yo quiero moverme pero no sé muy bien cómo, desde el momento número 1 sí que hemos sido capaces de desplazarnos, ¿no? Ese movimiento sí que se ha conseguido. Entonces, bueno, esta sería una forma, ¿no?, de distinguir las dos metodologías. Y ya por último, os voy a hablar de las certificaciones de Project Management, porque ya os digo, como no, pues aquí también tenemos certificaciones. Vale, lo primero de todo, para que no se me olvide, he escrito un artículo en el blog de Babel hablando de las diferencias de estas dos certificaciones, ¿vale? Por si a futuro queréis tener más información sobre las mismas. Entonces, las dos más famosas son PMP, que surge por la PMI, Project Management Institute, y Prince2, que bueno, ahora mismo la organización que acredita las certificaciones es Axelos. Y bueno, os cuento un poco sobre PMI. PMI es la de PMP, que la organiza PMI. PMI es una organización sin ánimo de lucro creada en Estados Unidos. Entonces, en los años 70-80, creo que fue, se empezaron a reunir un conjunto de project managers para hablar pues de la gestión de proyectos. Y ya pues hablaban, creaban asambleas, debates y bueno, hubo un momento en el que decidieron aunar en un documento un conjunto de consejos y buenas prácticas, que es lo que sería el PMBOK. Y bueno, aquí hago un inciso, y es que la metodología que tenemos en Babel de gestionar proyectos es la metodología Cubo, y esta metodología está basada en este libro, en el PMBOK. Entonces, bueno, a no ser que el cliente nos pida lo contrario, nosotros todos los proyectos que hacemos los tenemos que hacer siguiendo esta metodología. Pero bueno, ya cierro el inciso. Entonces, crearon este libro, el PMBOK,
y empezaron a sacar las certificaciones. Para poder obtener una certificación con el PMI, que sería la PMP, es la más habitual, existen 3 tipos de requisitos. El primero es tener una carrera universitaria o similar. Luego tienes que tener un número de horas determinadas gestionando proyectos. Y por último tienes que tener un conjunto de horas lectivas dedicadas a haber aprendido sobre Project Management. Y además, para que lo sepáis, esta certificación caduca a los 3 años. Luego, por otra parte, tenemos la PRINCE2, Project in Controlled Environments. Esta certificación la creó el gobierno del Reino Unido porque estaba cansado, ¿no?, por así decirlo, de que sus proyectos se entregaran fuera de tiempo, se fueran de costes, no tuvieran el alcance requerido, etcétera, etcétera. Entonces, nada, lo mismo, crearon una metodología, un framework para gestionar proyectos de una manera ordenada. Intentaron hacerlo lo más abierto posible para que entraran todas las diferentes ramas, ¿no?, todos los diferentes proyectos que lleva el gobierno del Reino Unido. Y tuvo tanto éxito que, actualmente Axelos compró los derechos y es el que se dedica a gestionar esta certificación. ¿Vale? Y no existe ningún tipo de requisito para hacer esta certificación, simplemente estudiarla, evidentemente, y luego tampoco caduca. En cuanto al alcance de las mismas, es más o menos el mismo, quiero decir, los dos cubren ampliamente todo el ciclo de vida de un proyecto, por eso no hay ningún problema. Sí que hay alguna diferencia, pero vamos, que son pequeños detalles. ¿Vale? Y por mi parte ya está. Ya he acabado. Nada, me gustaría agradeceros a todos que hayáis participado. Y os vuelvo a dejar mi LinkedIn y mi mail.